A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y en esta vez vamos a exponer lo relacionado con las inversiones del IES en materia petrolera. Este es un tema que no está explorado, que no está investigado a fondo. El gobierno de Correa, cuando estaba en la presidencia del Consejo Directivo del IES, el economista Ramiro González y el ingeniero Wilson Pastor estaba al frente del área petrolera, todos vimos y escuchamos de las famosas inversiones que iba a hacer el IES en el campo Pañacocha, pero fue un criterio de carácter general y no nos dieron en detalle. Entonces ese es un tema que está pendiente de nuestra parte para investigarlo. Tengo la carpeta, tengo los documentos y seguramente en el próximo programa o en el siguiente voy a exponer en qué consistió la inversión hecha por el IES en el campo Pañacocha. Pero sí quiero adelantarles dos criterios, ¿no? El uno es que la tasa de interés que pagó Petroecuador, Petroamazonas, por esa inversión estuvo alrededor del 3% anual, ¿ya? Y en cambio, por el lado de la producción de Pañacocha, la tasa interna de retorno fue aproximadamente del 47%. Es decir, Pañacocha, con la inversión que hizo del IES, que es plata de los afiliados, porque todo el dinero que maneja el IES es plata de los afiliados, de los aportantes, de los trabajadores, de los asegurados, de los afiliados por cuenta propia. Lo que se supo de esa inversión es de que, como digo, el rendimiento fue del 47% que tuvo como tasa interna de retorno la rentabilidad generada por el campo Pañacocha. Como tengo la carpeta y tengo los documentos, yo voy a dedicarme a revisar los contenidos de la información que está allí, de ese informe económico financiero, para explicarles a los dueños del dinero, que son los afiliados, que son los asegurados, que son los afiliados por cuenta propia, y yo lo estaré diciendo en los siguientes programas, ¿no? Eso de una parte. Hay otra inversión hecha, que ya lo dijimos en programas anteriores, es en Toachi Pilatón. Esta obra de larga data en construcción, más de 10 años. Allí se demuestra la ineficiencia absoluta del Estado en manejar proyectos, en manejar empresas, ¿no? Más de 10 años, ¿no? Y se menciona que allí se invirtió 250 millones de dólares de los afiliados en ese proyecto que todavía no está en funcionamiento, o de esa construcción que no termina, que se ha demorado más de 10 años. Entonces, como es plata de los afiliados, la gente, los gobiernos creen que es plata de nadie y entonces no rinden cuentas. No, ahora estamos haciendo un seguimiento diario, semanal y mensual del manejo de los recursos del IES, que voy a hablar en la segunda parte. Entonces, Toachi Pilatón está allí. Por eso es que yo, como afiliado, como asegurado, le pido al señor ingeniero Carlos Pérez que le dé la información al país. Sé que lo va a dar, porque se ha constituido ya equipos de auditoría para que investiguen las inversiones y técnicamente
lo invertido por los digamos, de los dineros del Estado, incluso muchos de ellos con créditos, porque yo pensaba de que Correa impulsó estas obras con los recursos del petróleo, con los recursos de los impuestos, pero no. Ya veremos de que la mayor parte de estas construcciones, ¿no?, de estas plantas hidroeléctricas están construidas, ¿ya?, con dinero prestado, con crédito. Entonces eso es lo que llama la atención, que Correa tuvo altos ingresos por los altos precios del petróleo desde el año 2007 a 2014, y luego tuvo también en ese periodo altos ingresos por recaudación tributaria. Sin embargo, lo llevó al Ecuador a un endeudamiento agresivo. Entonces Correa es responsable de todo esto, y como digo, esas auditorías tendrán que dar cuenta de cómo se realizaron las inversiones en estas obras que están construidas a medias, y además en la parte técnica. A mí, como yo dije en el programa anterior, me preocupa el tema de Coca-Cola Sinclair. Yo he escuchado y vimos en el programa 360 que se difunde los domingos por Ecuavisa, en donde denunciaron de manera fundamentada las fisuras que tiene el equipo y la maquinaria instalada en Coca-Cola Sinclair. Pero entiendo que allí los técnicos van a hacer una auditoría. Yo sí quisiera sugerirles, yo sí quisiera recomendar, yo sí quisiera solicitar respecto de esta obra de Coca-Cola Sinclair, que también se analice las bases de la construcción y que también se analice la estabilización de la infraestructura. Es decir, yo lo que quiero dejar planteada mi inquietud respecto de que si hay una correcta nivelación de la infraestructura construida allí en Coca-Cola Sinclair. Es decir, que no haya inclinación, que no haya desvío, porque yo los he escuchado a algunos ingenieros hablar de este tema, ¿no?, de que no hay un plomo de la construcción totalmente técnica y que realmente garantice una correcta estabilización. Entonces, ese es un tema que entiendo yo que en la auditoría técnica la comisión o las comisiones darán a conocer al país en qué condiciones técnicas está Coca-Cola Sinclair, y luego las inversiones, ¿no?, los créditos obtenidos y el costo del dinero y los plazos a pagar por esa obra, ¿no? 8 proyectos que están funcionando, de los 8 están funcionando 2 y 6 no están funcionando. El otro tema es, dentro de esto que toca investigar y analizar detenidamente, es las inversiones hechas por el IES en el terminal de almacenamiento de combustibles de Monteverde. En esa obra también me he informado de que el IES, de que el plata de los afiliados, de los asegurados, de los aportantes, también se invirtió en el terminal de almacenamiento de Monteverde, terminal de almacenamiento de hidrocarburos, de gas, de diésel y gasolina. No tengo la cifra, pero entiendo que en la auditoría que va a impulsar el señor ministro Pérez, reflejará qué mismo sucede con esta obra, cuánto es el costo para el país, ¿no?, en qué condiciones técnicas asimismo está esta obra, y cuánto dinero del IES se invirtió en el terminal de almacenamiento de combustibles de Monteverde. Entonces esto queda también asimismo planteado. Como también otro tema que quiero exponer es esta fusión del Ministerio de Hidrocarburos con el Ministerio de Energía Eléctrica y con el Ministerio de Minas. Yo trabajé en la industria petrolera desde fines de los 70, inicios de los 80, y el Ministerio de Hidrocarburos en los años 70, cuando el Ecuador, cuando el gobierno reformó la política petrolera y asumió una dirección directa del Estado en el manejo de la industria petrolera, ya una gestión directa, el ministerio en los años 70 se denominó Ministerio de Hidrocarburos y Turismo, ¿ya? Luego en los años 80 el ministerio tomó el nombre de Ministerio de Energía y Minas,
Eso se mantuvo hasta los años 90 y luego fueron cambiando ya ciertas denominaciones para cuando vino Correa y lo denominó en principio Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, ¿no? Luego Ministerio de Petróleos y por último Ministerio de Hidrocarburos, ¿no? Hoy vuelve a lo que era en los años 90, Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero aquí también le pido a la audiencia que esté pendiente porque el ministro Carlos Pérez, ya en este proceso de fusión de estos ministerios para que quede como Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y Energía, mencionó de que en la parte burocrática estaban enrolados 35,000 personas, 35,000 funcionarios. Una locura. Eso es un despropósito enorme. Y yo diría que si se fusionan los 3 ministerios, por lo menos debe quedar la nómina del personal en una tercera parte o menos. Yo trabajé en la industria petrolera en los años 80 y CEPE no superaba la nómina de CEPE de las 1,000 personas. No superaba. Luego, en los años 90, cuando Petroecuador ya se crea el holding, Petroecuador, 3 filiales permanentes, Petroindustrial, Petroproducción, Petrocomercial, y 3 filiales interinas, transitorias, Petropenínsula, Petrotransporte y otras de las filiales Petroamazonas. Entonces, estas 3 filiales eran filiales transitorias, no permanentes, ¿no? Pero la nómina de los trabajadores en su conjunto, en la matriz y en las 3 filiales, no superaba los 4,000 trabajadores entre funcionarios, empleados y personal de servicio. Para el año 2010, en el gobierno de Correa, Petroecuador con sus filiales, sé que estaba en 12,000 personas, ¿ya? Y muchos de ellos gente improvisada, ¿ya? Es decir, Correa lo que hizo fue incorporar al sector público a su clientela política, a su clientela electoral, y no le importó a él si conocían, si no conocían, si eran expertos o no eran expertos. El hecho que él lo que quería es satisfacer los compromisos electorales, los compromisos políticos de su gente que apoyaba los procesos electorales. Entonces, si se fusionan los 3 ministerios, tiene que reducirse, por lo menos a la tercera parte. Y qué mejor si es menos, ¿no?, en cuanto a la nómina al fusionar estos 3 ministerios. Respecto a este tema, la próxima semana o en el siguiente programa, yo sí mismo les informaré ya de un estudio que se está haciendo como muestra de la forma como se multiplicó el personal en una de las actividades operativas de la región amazónica. De una nómina de 21 personas, eso después llegó a superar las 200 personas, ¿no? Y muchos de ellos sin conocer, sin saber qué era la industria petrolera. Pero eso lo vamos a exponer con documentos, con datos, con investigación. De manera que estos son los temas accesorios referente a las inversiones que estamos mencionando, realizadas por el IES en la industria petrolera. Pero en el tema del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, yo creo que para hacer estas inversiones en adelante que nosotros estamos proponiendo, que es bueno que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que maneja la plata de los afiliados, y que esa plata en su conjunto es de los afiliados, sea que aporte el trabajador directamente en su relación de dependencia, o que aporte el empleador privado, en el caso del sector privado, en el caso del sector público, que aporte el trabajador, como aporte el empleador público, ese dinero en su totalidad, una vez que está depositado en el IES, es plata de los afiliados. Esa plata no es plata del Estado. Esa plata no pertenece a las finanzas públicas, sino es dinero de los afiliados que debe ser manejados de manera correcta, de manera transparente, por los administradores del IES. Ellos deben saber que esa es su misión. Pero a propósito de esto, sucede que en la Constitución de la República del año 2008 incluyeron una disposición en el artículo 372 de la Constitución que dice que los recursos del IES no son del fisco y que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de los fondos y reservas del IES, ni menoscabar su patrimonio. ¿Qué sucede?
que quedó en letra muerta esta disposición del artículo 372. ¿Ya? Y entonces el gobierno de Correa siguió manejando el IES a partir del año 2008, a pesar de que esta disposición constitucional del artículo 372 de la Constitución de la República le dice que el Estado no debe intervenir en el manejo de los fondos y reservas del IES, ni menoscabar su patrimonio. ¿Qué sucede? Que una vez que vino manejando el gobierno de Correa al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, ¿ya?, en donde está la plata de los afiliados, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno de Correa es menoscabar su patrimonio. Entonces, frente a esto, nosotros le estamos enviando una carta el día de hoy al señor licenciado Lenin Moreno, presidente constitucional de la República del Ecuador, a la economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, y al doctor Wilson Manolo Rodas Beltrán, presidente del Consejo Directivo del IES. ¿Ya? Le estamos diciendo, en asunto, se menoscaba el patrimonio del IES y el Consejo Directivo se encuentra en acefalía. Muy bien, sucede que quien está enviando esta comunicación es el Frente Nacional de Jubilados del IES. Está firmada la comunicación para estos funcionarios ya de gobierno por el doctor Francisco Ortiz, presidente del FRENJUVIOS, que es el presidente del Frente Nacional de Jubilados del IES. Y luego está firmado por el doctor Byron Troncoso Duque, vocal del FRENJUVIES, por el licenciado Rubén Suárez Luna, vocal del FRENJUVIES, por el CPA Hernán Herrera Zavala, tesorero del FRENJUVIES, y por el licenciado Henry Llanes Suárez, quien habla como ex asambleísta. ¿Qué le estamos diciendo al señor presidente de la República? Le estamos diciendo, entre otras cosas, la forma como se menoscabó el patrimonio del IES, que está prohibido por la Constitución de la República. Sin embargo, el gobierno de Correa lo hizo. Pero nuestra obligación es dar la información, informar a los mandantes, en este caso a los afiliados y a los jubilados del IES, y también a los beneficiarios de Montepío, que son huérfanos o son viudas o viudos, ¿no? Le estamos diciendo que a partir del año 2010 se pusieron en vigencia diferentes leyes que al cabo de 8 años han menoscabado el patrimonio del IES. Son las siguientes. En el año 2010, el gobierno de Correa reformó la ley de la Seguridad Social para que los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años reciban atención médica en el IES sin ningún costo. Segundo, en abril del año 2015, a través de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, eliminó la contribución del Estado del 40% para pagar las pensiones jubilares. 3. En noviembre del año 2015, a través de la resolución CD 501, de forma ilegal, modificó los porcentajes de financiamiento de los seguros de invalidez, vejez y muerte, ¿ya?, riesgos del trabajo y salud individual y familiar. El primero lo disminuyó del 9,74% al 5,86%, el segundo del 0,55% al 0,20%, y el tercero lo incrementó del 5,71% al 9,94% de manera ilegal, porque la ley prohíbe no modificar los porcentajes de financiamiento de los fondos para solucionar el problema de otro. Pero que el gobierno de Correa lo hicieron de manera ilegal con el caso de estos fondos que acabo de señalar. Luego dice 4. En marzo del 2016, a través de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo y Seguro de Desempleo, dividió los aportes del Fondo de Cesantía para pasar un aporte al Seguro de Desempleo. La gente creyó que al perder el empleo, el gobierno de Correa iba a poner un fondo para ayudar a las personas que perdieron el empleo y que lo iban a tener, eso creyó la gente, hasta cuando estén desempleados. Y luego cuando se vuelven a incorporar a otra fuente de trabajo, ya no reciban ese ingreso. Pero sucede que no. El seguro de desempleo fue financiado por el seguro de cesantía, y el seguro de cesantía es financiado con el aporte de los afiliados. Es decir, los propios trabajadores financiaron su desempleo. Y por supuesto, tuvieron ese ingreso hasta que se terminó el fondo del seguro de desempleo. Luego sucede que otro de los aspectos, entonces estas son cuatro leyes desde el año 2010 al año 2016 que menoscabaron el patrimonio del IES.
Estas leyes están en contradicción del artículo 372 de la Constitución de la República. Y eso lo estamos diciendo al presidente Moreno y a la presidenta de la Asamblea Nacional. Luego, otro de los aspectos que menoscabó los recursos del fondo de pensiones, sobre todo de la reserva, del ahorro del fondo de pensiones. Los que administran el IES deben saber de que la reserva, de que el ahorro del fondo de pensiones debe ir acumulándose año tras año. Y luego ese fondo pasa a ser una garantía para que a futuro, luego que las nuevas generaciones se jubilen, una vez que han cumplido 30 años, 35 años o 40 años de aportación, sea una garantía para que esas nuevas generaciones que han cumplido ese tiempo de trabajo y 60 años de edad tengan derecho a recibir la jubilación. Por eso es que se debe tener mucho cuidado en el manejo de la reserva, en el manejo de ese ahorro. Pero Correa no lo hizo, más bien fue a raíz de estas leyes que puso en vigencia, más bien fue tomándose los recursos de la reserva, del ahorro, del fondo de pensiones. ¿Y qué sucedió? En el área médica, uno, en materia de atención médica, a personas no afiliadas al IES, jefas de hogar y personas que sufren discapacidades y enfermedades catastróficas, que no son afiliadas al IES. Hasta junio del 2017, el Estado le debía $2.880 millones al IES. Respecto a esta deuda, el gobierno de Correa se negó a pagarla, incluso la borró en septiembre del año 2016, borró de la contabilidad, de los estados financieros, de los asientos contables, borró la deuda del Estado para con el IES, que en ese entonces era de $2.527 millones, ¿no? Pero al intervenir la Contraloría se restituyó esa deuda, pero la deuda se fue acumulando, $2.880 millones. Estos $2.880 millones es aporte de los afiliados. Por lo tanto, el gobierno del señor Moreno tiene que devolver esta plata, este monto de $2.880 millones a los afiliados al IES. Luego, en materia de déficit actuarial del sistema de pensiones del periodo 1985 al 2003, pese a la firma de convenios y actas de pago, proceso en el que participó la Dirección de Mediación de la Procuraduría General del Estado y la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno de Correa no pagó esta deuda que se determinó en $3.700 millones. ¿Ya? Esta deuda no la pagó. Y aquí hace falta evaluar desde el 2003 al 2007, tanto el monto de la deuda como el interés. ¿Ya? Esta cifra de $3.700 millones corresponde a 1985-2003, que se refiere al déficit actuarial del sistema de pensiones. Tercero, en el periodo 1985-2007, en el que estaban incluidos los intereses hasta mayo del 2008, se calculó un monto de deudas de $3.478.9 millones. Esto es plata de los afiliados, ¿ya? Pero curiosamente, a través del método de desagio mal aplicado, resulta que el monto a pagar no fue por la cantidad indicada, ¿ya?, sino por un monto menor, que se determinó en $888.3 millones. Este es un caso que se debe investigar con suma urgencia. Ya lo vamos a explicar en otro programa, pero sucede que el método de desagio fue mal aplicado. En los años 90, ya la cotización del sucre frente al dólar se iban acumulando las deudas, se fueron acumulando las deudas año tras año, y luego ya cuando entramos a la dolarización, sucede que el gobierno de Correa, en el año 2008, cuando se firma este convenio, hicieron una mala aplicación de ese método, ¿ya? Y sucede que la deuda la bajaron de $3.478.9 millones a $882.3, con lo cual se generó un enorme perjuicio a la plata de los afiliados. En el año 2015, a través de un informe de la Contraloría General del Estado, se menciona, entre el año 2008 y noviembre de 2014, el monto de la deuda por concepto de contribución del 40% es de $4.400 millones. Es decir, Correa no pagó puntualmente lo que estaba obligado por ley entre el 2008 al 2014, puntualmente el aporte del 40% para pagar las pensiones jubilares. No pagó. De este monto, $3.366 millones, es decir,
Esto es, el 76% se pagó con bonos del Estado a 10 y 12 años plazo, con una tasa de interés del 7 y el 8%. Es decir, una deuda pública se pagó con más deuda pública, lo cual está prohibido por la ley. Entonces, le estamos diciendo al presidente Moreno, aquí están los perjuicios causados al dinero de los afiliados. En enero del 2008, en enero del 2008, por falta de liquidez de las finanzas públicas, el Banco del IES no pudo hacer efectivo los bonos del Estado por un monto de 479 millones de dólares. Entonces, sucede que aquí se menoscabó el patrimonio del IES. Esto es una parte de la comunicación que le estamos enviando al presidente Moreno, a la presidenta de la Asamblea Nacional y al presidente del Consejo Directivo del IES. Y luego una segunda parte que les quiero dejar planteado. Es el tema de la declaratoria de inconstitucionalidad de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Sucede que la Corte Constitucional, en marzo del año 2016, ¿ya?, en el gobierno de Correa, esto no se hizo público, el país no está informado, ni yo tampoco estaba informado, pero sucede que la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de la Seguridad Social. ¿Qué sucede? Que en el segundo inciso del artículo 28 está definido el mecanismo de elección del representante de los asegurados al Consejo Directivo del IES. ¿Quiénes? Las centrales sindicales, CTE, CEDUCUD, UGTE, CEOLS, ¿ya?, la Unión Nacional de Educadores, entre otras organizaciones. Es una especie de colegio electoral y de acuerdo a la ley, ellos debían elegir al representante de los asegurados al Consejo Directivo del IES. Sucede que la Corte Constitucional declaró inconstitucional en marzo del 2016. Y el tercer inciso, referente a las cámaras de comercio, de industrias, de la producción, de agricultura, de ganadería, de la pequeña industria, sucede asimismo que la Corte declara inconstitucional, bajo el argumento en los dos casos. En el caso de los trabajadores y asegurados, la resolución de la Corte Constitucional es de que todos los asegurados, afiliados por cuenta propia, los afiliados del sector público, los afiliados del sector privado al IES, son los que deben elegir su representante al Consejo Directivo del IES. Y en el tercer inciso de ese artículo 28, que ya está prácticamente sin vigencia porque está declarado inconstitucional, asimismo los empresarios, todos, no las cámaras, son los que deben elegir a su representante. Yo concluyo, pero nosotros no estamos con esa tesis. Nosotros estamos con la tesis de que los afiliados, los dueños del dinero, los dueños de las aportaciones, sean los que administren el IES, sean los que administren su dinero, tanto al IES como al Banco del IES. Bueno, hasta aquí el programa. Yo les agradezco a amigas y amigos televidentes por escucharme, pero vamos a seguir exponiendo en los próximos programas temáticas como estas que son de interés nacional. Les agradezco por escucharme y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.